Otra vez, buenas tardes. Buenas tardes, amada iglesia. Continuamos con la otra materia, con la otra clase, también es la sexta, desde luego. Y el tema es el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. El ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia no tiene poder en lo absoluto en sí misma para hacer todas las cosas que Dios ordena. Es el Espíritu Santo a través de su iglesia que es el que hace las cosas que nos han mandado hacer a través de nuestra obediencia. Él es nuestro guía. Él es el que nos abre el entendimiento. Él es quien nos dice qué hacer, a dónde ir y qué decir. Él es el que nos envía. Orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque su mies es mucha y sus obreros pocos. Creo que les he comentado en varias ocasiones, espero no estar como un disco rayado. Nosotros estamos en Saltillo, no porque quisiéramos haber venido a vivir aquí a Saltillo. El Espíritu Santo nos trajo aquí a Saltillo, se lo recuerdo. Yo me quería ir a vivir a Ensenada, Baja California, ¿sí? Y mi esposa a Morelia, Michoacán, y el Señor nos trajo a Saltillo, Coahuila, ¿sí? Y realmente ha sido algo que ha sido difícil para con nosotros, pero el Señor nos ha ido llevando de un lugar hacia otro, abriendo brecha y deseando que el Señor siga siendo glorificado a través de nosotros, ¿sí? A través de nosotros. No ha sido fácil, ha sido una guerra, pero tremenda. Pero Dios ha manifestado que está con nosotros. Ahora nosotros queremos estar con Él siempre. Entonces, porque a veces decimos, Dios está contigo, sí, pero tú estarás con Él. Caminarán dos juntos si antes no se ha puesto de acuerdo. Amós capítulo 2, versículo 2. No se puede. Entonces, comprender en fe la obra del Espíritu Santo en la iglesia nos llevará a entender lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Es importante esto y es lo que estudié en estas semanas para presentárselos a ustedes. Mateo 11, versículo 29 y 30. Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Esto nos va a ayudar, nos tiene que ayudar porque es palabra de Dios. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y el resultado, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe usted que yo necesito mucho ese descanso? ¿Y usted también? Hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy que salí al local a ver algún asunto, iba yo orando con el Señor y le decía yo, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte no nada más como mi Dios. Quiero sentirte como mi papá, le dije. Como mi papá, y empecé a llorar. Yo quiero sentirte como mi papá, Señor. Yo necesito que tú seas mi papá, Señor. Por favor, ayúdame. Ayúdame. ¿Sí? Porque hay veces que no hallo descanso para mi alma porque empiezo a pensar y ver las cosas difíciles. ¿Sí? Y tengo que aprender a creerle a Dios y no es fácil creerle a Dios. Es una fe que camina. El Señor no te da toda la revelación de tu vida, pero Él, cuando tú le obedeces y das el primer paso de fe y le sigues obedeciendo, Él te lleva al otro paso de fe.
esa lucha que tiene tu hombre viejo con el Espíritu Santo, Gálatas 5 lo dice. Es una lucha tremenda que no queremos en ocasiones obedecer al Señor, porque a veces si nos descuidamos creemos que nosotros sabemos más que Él. No me diga que no, porque es cierto, cuando tú haces algo y fallas, pensaste que tenías tú más sabiduría que Dios. Ese es algo que debes de analizar, y yo también. ¿Sí? Cuando empiezas a ponerte de malas y es que estás haciendo las cosas a tu modo y no esperas que Dios siga dirigiendo tu vida, y eso nos pasa a nosotros. Por eso el Señor me fue dirigiendo para que ustedes y yo recordáramos que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera. Entonces, ¿por qué hay veces que uno se agobia? Uno se agobia porque uno quiere ver las cosas inmediatamente. ¿Sí? Y el Señor tiene su tiempo para cada cosa. A nosotros nos toca caminar en fe y en paciencia, creyéndole a Dios. Y esa es la labor del Espíritu Santo en nuestra vida, pero repito, a veces nos hallamos peleando con el Espíritu Santo. ¿Sí? No se le olvide lo que está usted escuchando. Él nos dice: ¿te sientes cansado? ¿Te sientes frustrado? Ven a mí. Venid a mí todos los cansados, todos los frustrados. ¿Y cuánta frustración hay dentro del pueblo de Dios? ¿Sí? Y no le podemos echar la culpa a los predicadores que oímos, sino es porque nosotros no estamos sumergiéndonos personalmente en el río de vida que es la palabra. Queremos oír por allá, y hay muchas personas que ahorita están hablando por todos lados. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero ¿y tu relación personal con Dios? Pero cuando vayas a escuchar a un predicador, puedas discernir si lo que te está diciendo es verdad o son conceptos muy personales de esa persona. Se oyó mal, ¿verdad? Personales de esa persona. Perdón. Entonces, dice el Señor: ¿te sientes cansada? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes frustrado? Ven a mí, yo te voy a hacer descansar, dice el Señor. Yo te voy a hacer descansar. Y no es que te ponga en la cama, no. Tú puedes estar en la cama y levantarte cansado. El cristiano tiene un cansancio espiritual. ¿Sí? Tenemos una lucha espiritual, amados hermanos. No es de pelearte con la carne, es una lucha todos los días por tu familia. Te pones en la brecha y te pones y te acercas al trono de la gracia en el nombre de Jesucristo, y ahí empiezas: Señor, mira a mi hijo cómo está caminando, Señor, mira a mi hija con lo que le está sucediendo, Señor, yo no puedo hacer absolutamente nada. Vas a hacer lo que tú me has dicho, clama a mí y tú me vas a responder. Tú te comprometiste con tu palabra y yo lo estoy haciendo y quiero obedecerte, Señor, porque la fe obedece, Señor. Quiero creerte, Señor, etc. Es una lucha. Y el Señor dice: ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Lleva mi yugo, aprende, dice, aprended de mí. Necesitan aprender de mí. Yo soy a quien ustedes deben de seguir mis pisadas. Amén. Aprendan de mí, ¿a qué? A no ser contenciosos. Es lo que nos está diciendo: sean humildes. Aprende de mí que soy humilde, soy el eterno Dios, soy el que hice todo el universo y camino en mansedumbre y en humildad. Humildad no es que seas pobre, es una tergiversación de esa expresión. Humildad es humillarse delante de la mano poderosa de Dios. Aprende de mí, dice el Señor. Aprende. No seas contenciosa, no seas contencioso, sino sé manso, sé mansa. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar?
y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesucristo nos habla de dos descansos aquí. El primero es el descanso que da la salvación o la justificación. Es el descanso de la liberación de la esclavitud y la atadura del pecado. Ahí empieza el descanso, ¿sí? Cuando ya no andas en fiestas y llegas y luego hasta pleitos te andas golpeando y muchas cosas, y luego tienes problemas, tienes un accidente automovilístico, etcétera, o pasa algo con tus hijos cuando te fuiste de vacaciones, porque andamos creyendo en Dios, pero no era cierto. Caminábamos sin Dios y sin esperanza. Entonces, cuando Él viene a nuestra vida, hallamos descanso. Sabemos que el Señor quitó la losa del pecado, la losa de los muertos espirituales, la levantó cuando vino a Cristo y nos sacó de esa mortandad espiritual. Muertos en nuestros delitos y pecados, espiritualmente hablando. Y empezó un verdadero descanso. Verdadero descanso. Que no tenías que andar, hablo de mí, andar en las madrugadas haciendo cosas que no convienen. Engañando a la gente, como hacen muchos, para tener cosas, para llevar de comer. Dicen que se muera mi abuelita, que me muera yo, mejor mi abuelito, porque ya la vivió. Hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el primer descanso que el Señor nos ofrece de la salvación o justificación. Es el descanso de la liberación del yugo del pecado. Amén. Bendito Dios. Y el segundo descanso, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso que da la confianza en que hemos sido perdonados y que el Señor es nuestro Padre y que Él quiere dirigir nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Esa obra del Espíritu Santo se inició cuando nos guió al arrepentimiento, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 2, versículo 4. La benevolencia del Espíritu Santo nos llevó a arrepentirnos. Él produjo el arrepentimiento en nosotros. Sí, Filipenses 1, versículo 6 dice, estando persuadido de que el que inició la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. No es un Dios mediocre, Él empieza lo que termina. Él está trabajando en nosotros y a veces no nos parece que está trabajando, pero Él está trabajando en nuestra vida, ¿sí? David lo supo, mire, y lo creyó. Salmo 16, versículo 7. Salmo 116. Versículo 7. Escuchen. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. David andaba sin reposo por haber ofendido gravemente a Dios y haber mandado a matar a uno de sus mejores elementos. No estaba reposado, estaba angustiado, con ganas. Dice, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, pero el Señor lo perdonó y Él mismo aquí dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Aleluya. Todo esto es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Hechos capítulo 5, versículo 32. El Espíritu Santo es Dios, no nos vayamos a confundir como lo que dicen algunos que es la fuerza de Dios. El Espíritu Santo es Dios.
¿sí? Pero Él no busca la adoración, sino Él nos lleva a que adoremos al Hijo. Hechos capítulo 5, versículo 32. Esto ya lo hemos visto, dice, y nosotros, así decían los apóstoles, pero es también para nosotros esta palabra. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. Tal parece que muchos no entendemos eso, que somos el templo del Espíritu Santo. Por eso se nos manda a no tocar nada inmundo. No tenemos comunión con las tinieblas. No las debemos de tener, dice el Señor. Pero mirad, pastores, que vivimos en un mundo lleno de personas inconversas. Claro que sí, Dios lo sabe. Pero Él mismo dice que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Lo dice el Señor. No podemos tener relaciones de ninguna índole con ellos. No se puede. Dios ¿desde cuándo lo dijo? No lo dice el pastor. Desde Génesis 3, versículo 15, el Señor dijo que Él pondría enemistad entre su simiente y la simiente de la serpiente. Que andamos rodeados, sí, pero hay que ser una luz. De ahí venimos nosotros, ¿sí? Tenemos que obedecer al Espíritu Santo, ¿sí? Obedecer es creer, y por eso se nos fue dado el Espíritu Santo. Se los estoy recordando, ya lo sabe usted por si se lo olvidó. Juan capítulo 14. El Espíritu Santo está con nosotros, vino a ser morada en nosotros. Cuidado, por favor. No contristemos ya más al Espíritu Santo, ¿sí? No lo contristemos ya, lo hemos contristado mucho, y usted lo sabe bien. Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará dentro de vosotros, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Versículo 26 de ahí mismo. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Recordarnos todo lo que estudiamos cuando estamos hablando con alguna persona o estamos predicándole en algún lugar que Dios nos envíe. Después no es que si tú no estudias la Biblia nunca te va a recordar nada el Espíritu Santo. Vas a estar recordando lo que oíste de otro pico. Pero ¿y tú qué? ¿Sí? ¿Y tú qué? ¿Qué es lo que Dios te da personalmente? Porque Dios, así como la salvación es personal, Dios tiene una palabra para dar a cada uno de nosotros, para la gente que nos esté escuchando. ¿Sí? Qué tremendo es aquí lo que dice el Señor, ¿verdad? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Vas a hablarle a alguien? Dile, Espíritu Santo, recuérdame todas las cosas que he estado estudiando. Pero si no estudias, ¿qué te va a recordar el Señor? Entiéndelo, por favor. Por favor. Se nos hace más fácil estar oyendo que estar estudiando. Juan capítulo 16, por favor. Juan capítulo, le estoy recordando eso, usted ya lo sabe. Juan capítulo 16, versículos del 7 al 9. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré.
y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Quién es el que motiva el arrepentimiento cuando tú estás predicando la palabra de Dios? No eres tú, no eres tú, es el Espíritu Santo que fluye cuando tú has estado viviendo una vida en obediencia y el vaso está limpio para que fluya el poder del Espíritu Santo, ¿sí? No tienes que estar convenciendo a nadie, ¿sí? No tienes que estar convenciendo a nadie. Hay muchos convencidos en las congregaciones, pero pocos convertidos, no se le olvide, ¿sí? La pregunta, ¿soy un convencido o soy un convertido? Mucho cuidado con estas cosas, amados míos. Usted no sea un motivador, usted prepárese nada más, prepárese, estudie la palabra y si puede ayunar, ayune, no para que el Señor le dé las cosas, ayunar para que el hombre viejo pueda uno detenerlo, ¿sí? El ayuno es ese, para quitarle todos los deseos de apetito al hombre viejo. Prepárese, prepárese, y el Señor, el Espíritu Santo que mora en usted, le va a recordar todas las cosas, le va a decir qué cosa es lo que tiene que decir, le va a decir qué cosa es lo que necesita la audiencia que va a poner tal día delante de usted, para que no les hagamos perder el tiempo, ¿sí? Y si la gente se va es porque no hay nada que oír o porque lo que oye no le gusta, ¿verdad? Esa es la situación, ¿sí? Bendito sea Dios. Amén. Entonces, versículo 26, ¿qué dice también? Bendito, Juan capítulo 16, versículos 7 y 9, versículo 12, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ven? Luego queremos hablar de nuestra propia cuenta y eso no hace absolutamente nada. Es diferente la información a la formación. La información la damos los predicadores que no estamos bien metidos con Dios. Hablamos mucha letra, mucha palabra, muchos temas y alimentamos el conocimiento mental. Pero el que forma, cuando usted es una persona consagrada a Cristo, ¿sí? El Espíritu Santo usa la palabra que sale de su boca para formar a las personas. Es una formación, ¿sí? Es una formación que se deben de hacer desde los púlpitos, prepararse la vasija para que el Espíritu Santo fluya y vaya formando a la gente. ¿Cómo la va formando? A la imagen y semejanza de Jesucristo. 1 Corintios 11, versículo 1, dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo también soy de Cristo. Sí, amados, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Romanos 8, 29, a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos, o sea, para ser formados a la imagen moral del Señor Jesucristo, siendo Él el primogénito de todos los hermanos. Es una obra que nadie la puede hacer. Somos voceros, somos vasijas nada más, nuevas con sal. Bendito Dios. El Señor promete enviar al Espíritu Santo, a cuyo cargo está consolar a los discípulos. Vamos a Juan 14, por favor, otra vez. Juan 14, versículos del 15 al 17, ya lo leímos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro consolador. Jesucristo era el que consolaba a sus discípulos. ¿Sí lo había visto usted así?
Los discípulos tenían problemas, como usted los tiene. ¿Sí? Él era el que los consolaba, no los apapachaba, los consolaba. Él sabía sus conflictos, él sabía que desde que llegaron con él a ser sus discípulos tendrían conflictos. A ustedes los van a aborrecer como a mí también, pero yo voy a rogar al Padre porque yo me voy, que Él envíe a otro para que los consuele, que es el Espíritu Santo. ¿Tienes problemas? Ve a tu recámara y dile: Espíritu Santo, consuélame. Necesito tu consuelo, Señor. Tú sabes lo que me aconteció, que me dolió mucho, Señor. Y me lo hizo una persona que amo, que quiero, Señor. Ayúdame, que yo no tenga ningún rencor, Señor. Abrázame, abrázame y consuélame, Espíritu Santo. Ese es el trabajo también de consolarnos a nosotros, de todas las tribulaciones que luego pasamos en esta vida. ¿Sí? Lo dice el Señor, no lo digo yo. El Señor promete enviar al Espíritu Santo, a cuyo cargo está consolar a los discípulos de todos los tiempos que existe su iglesia. De todos los tiempos, estamos viendo la iglesia, la historia, todos esos discípulos perseguidos, el Espíritu Santo los consolaba y los impulsaba a seguir hacia adelante, a dar la vida por Cristo. Es un impulso poderoso del Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo instruye, el Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo amonesta y trae a la memoria lo que hemos de decir. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el encargado de guiarnos a toda la verdad. Él es quien nos enseña las cosas que debemos de hablar respecto a la obra de la salvación. ¿Ven? Todas estas cosas las saben quienes ¿por qué? Las saben quienes poseen al Espíritu Santo en su interior. Primera de Juan 2, por favor. Primera de Juan capítulo 2. Versículos 20 y 27. 20 y 27. Primera de Juan capítulo 2, versículos 20 y 27. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Sí? Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esa es la unción del predicador, es el Espíritu Santo. El predicador no tiene capacidad de enseñar, aunque Dios los puso como maestros. El pastor tiene que ser maestro y pastor. ¿Sí? Un maestro, ¿por qué? Porque sabe lo que puede hacer la palabra de Dios en su vida, lo que está haciendo. Es un maestro que tiene experiencia en la dirección del Espíritu Santo y de la palabra. ¿Sí? Cree en el Señor Jesucristo, cree lo que dice la palabra del Señor. Es una persona que tiene un cristianismo experimental, no palabras retóricas. ¿Sí? Hay muchas palabras retóricas que se las lleva el aire. Experimental, hay que predicar experiencia. El mismo Dios, el mismo Jesucristo decía: yo no hago nada de mí, sino lo que veo que hace el Padre, eso es lo que yo hago. Él fue el gran discípulo. El Espíritu Santo vino a su vida. Todas las cosas que hizo Jesús no fueron hechas por Él como la segunda persona de la Trinidad, sino fue el Espíritu Santo que obró a través de Él. Él fue el poder del Espíritu Santo hizo que saliera Lázaro de donde estaba. Y Lázaro, sal de ahí, porque era dirigido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Jesucristo se anonadó, se hizo hombre. Siempre, nunca dejó de ser Dios.
pero el Espíritu Santo fue el que cuando vino, cuando lo bautizaron, y el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Cuando tú llegas a Cristo y viene el Espíritu Santo, Él te lleva al desierto. Ahí en el desierto vas a experimentar el poder de Dios, no en las fiestas, no en las reuniones como cristianos. Vamos a comer, ¿por qué no vamos a orar mejor y después comemos? ¿Sí? Ahí en el desierto es donde el Señor te enseña. Como le dijo el profeta Oseas, la llevaré al desierto y ahí hablaré con ella, en el desierto. ¿Sí? Ahí habla contigo el Señor a solas. El Espíritu Santo te ministra, te habla, te dice, aleluya. Entonces aquí nos dice que tenemos la unción, es una persona, el Espíritu Santo. Tenemos el ungimiento. No toquéis a mis ungidos, dice la palabra. Muchos dicen que no toques a los pastores. No, hermano. Toda la iglesia está ungida por el Espíritu Santo. ¿Sí? Los pastores son siervos, no son los dueños de la obra. Bendito es Dios. Tenemos el ungimiento y esto se refiere al Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona es salva, recibe en su interior el Espíritu Santo y entonces el creyente puede discernir a través de las revelaciones la verdad y el error. La verdad y el error, ¿sí? Con el Espíritu Santo en su interior. Entonces el Espíritu Santo le muestra en las Sagradas Escrituras las cosas que son veraces, que son verdaderas. Versículo 27 de 1 de Juan que estamos viendo. Aquí muchos se aprovechan de esto, Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y aquí es donde se agarran mucho. Dicen, no, yo no necesito pastor, Jehová es mi pastor. Ay, man, pues qué bueno, ¿no? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Cuidado con esa expresión, ¿verdad? A través, no es que no necesitemos quien nos enseñe. Dios hizo provisión a su iglesia de maestros. Efesios 4, versículo 11. Sino lo que nos dice aquí que el hombre no te puede enseñar nada, somos vos. ¿Qué cosa decía Juan el Bautista? Yo soy una voz que clama en el desierto. Y eso se les ha olvidado a muchos, porque ellos creen que son los ungidos, que si ellos tienen la capacidad. No, amados hermanos, no. Hechos 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pastores y maestros va junto. Otros dicen que son 5 ministerios. Pues no hay que discutir de estas cosas, ¿no? Pero un pastor tiene que ser maestro primero. Tiene que tener la experiencia, vivir la experiencia de la palabra. Si no, ¿qué cosa va a estar enseñando? Pura retórica, sin experiencia. Y la gente lo va a escuchar, pero no va a haber salvación, va a haber información. ¿Qué cosa queremos? ¿Discípulos o queremos oyentes? Cuidado, ¿sí? Cuidado, porque dice que uno es radical. No, el primer radical es el Señor Jesucristo. Él te dice o frío o caliente. O te entregas a mí o no te entregas. O sea, decide tú. Decide tú. Entonces, el cristiano no necesita ninguna otra enseñanza aparte de la que se encuentra en la palabra de Dios. Es ahí donde Satanás se ha introducido. ¿Sí? Ahí es donde se introdujo Satanás, en las congregaciones, amados. Afuera no, afuera todos los tienen dentro, ¿no? Proverbios 19, afuera todos andan buscando, siguiendo al espíritu del aire, que es Satanás. Proverbios 19, versículo 27, fíjense bien lo que nos está recordando el Señor, por favor. Escuche bien esto. Dios dice a través del proverbista Salomón, dice, cesa, o sea, detente. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría.
Si te descuidas, lees más libros cristianos que no son cristianos, ¿verdad? Porque los cristianos somos nosotros. ¿Sí? Pero tu experiencia personal, ¿dónde está tu experiencia personal? Si nuevas son cada día las misericordias de Dios, ¿cuál es tu experiencia personal con Dios, con la palabra? ¿Sí me explico, iglesia? Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque hay muchos que estamos buscando cosas raras o nuevas experiencias fuera de la palabra. Cuando tú quieras tener experiencias, es el Espíritu Santo que te las va a dar cuando Él quiere, no cuando tú quieras. Bendito sea Dios. Proverbios 30, por favor, versículos 5 y 6. Así dice la palabra: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Él es escudo a los que en Él esperan. Toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Muchos, si nos descuidamos, al final del tiempo vamos a ser hallados mentirosos. Mentirosos. Y eso es tremendo, amado hermano, porque muchos pastores estarán perdidos. ¿Sí? Se oye fuerte, pero un pastor no tiene que hablar nada de sí, tiene que hablar las cosas del Señor y no darle una interpretación indebida, no sacar de un versículo una situación. Hay que leer la Biblia completamente, con mucha atención. Se los repito, la Biblia se versiculó hace más de 500 años y luego se versiculó. Antes se leía por rollos la Biblia. Ponga atención, escudriñad las Escrituras, porque en ella hallarás testimonio de mí. Nosotros tenemos que hablar solamente de una persona, de Cristo. No tenemos que estar hablando como sacan su currículum vitae. Me invitaron a predicar a Toluca y luego me fui hasta Francia y se pasan así y al final, ¿qué cosa te dijo? ¿Verdad? Te dijo una persona protagonista, habla de lo que él dice de su persona y no habla de la persona de la cual debemos de hablarle a la gente para que la gente sea cautivada por Jesucristo. Uno tiene que hablar de Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. No descuidemos esta situación, por favor, se lo suplico. Dios va a sacar a algunos de ustedes y los va a tomar para predicar su palabra, tanto a los hombres como a las mujeres. Esto estoy bien cierto. No busque servicio a Dios. Sí, deje que Él lo guíe. Empiece a trabajar haciendo cosas donde se congrega. Dígale al Señor, no al pastor, heme aquí, Señor, porque el servicio empieza por abajo. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo cuando le lavó los pies a los discípulos. Yo he venido para servir, no para que me sirvan, dijo el Señor. Muchos quieren el púlpito, pero no quieren pagar el precio. ¿Sí? Bendito sea Dios. Y cuando te decides a servirle al Señor, el Señor te va a dar la paz, te va a dar el poder, el Espíritu Santo, para que hagas las cosas con alegría. Porque al Señor se le sirve con alegría, con gozo, voluntariamente, no a la fuerza. Malditos son los que hacen la obra de Dios, ¿sí?, sin diligencia. ¿Sí? ¿Cuántos estarán así, haciendo la obra de Dios indolentemente? La indolencia no está dentro del pueblo de Dios, no debería de estar. No debería de estar.
Hay mucha indolencia, amados hermanos. El Señor te puso para que seas una luz y una sal, para hablar de Él, para hablar de Cristo, y eso te impulsa el Espíritu Santo a menos que no lo tengas. Hay mucha gente que habla lenguas y piensa que tiene el Espíritu Santo. Cuidado, cuidado, los brujos hablan lenguas. Hay otras religiones que hablan lenguas. Cuidado, cuidado. Hay mucha confusión. Mucha confusión. Incluso Pablo le escribió a la iglesia de Corinto que buscaba mucho los dones, pero sin amor. Y muchos de ellos eran címbalos que retiñían. Cuidado. Pero Pablo dice también que no quiere que ignoremos los dones. Los dones de Dios son irrevocables, pero yo no puedo manejar al Espíritu Santo. Lo vamos a ver más después. Es el Espíritu Santo que hace su obra cuando Él quiere. Usted puede orar por un enfermo y si Dios quiere sanarlo, lo va a sanar. A nosotros nos compete nada más orar, Señor, pero antes de orar por un enfermo, primero llévelo a reconocer cómo está delante de Dios. Lo dice el Salmo 103. Sí, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Alma mía, bendice a Jehová, ¿sí? ¿Verdad? Y perdona todas mis iniquidades y luego sana todas mis dolencias. Él es quien sana todas mis dolencias, pero primero tiene que perdonar todas tus iniquidades. No te puedes sanar Dios si no te arrepientes del pecado. Amén. Bendito sea Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, no es que no necesitamos quien nos enseñe. Dios hizo provisión dentro de su iglesia con maestros, pastores maestros. El cristiano no necesita otra enseñanza aparte de la que se encuentra en la palabra de Dios, y no le tenemos que añadir absolutamente nada a la palabra. La palabra es suficiente para traer convicción y arrepentimiento. Los ungidos de Dios conocen lo que dice 2 Timoteo 3, versículo 16. Mire, es lo que nos lleva al Espíritu Santo a enseñar la verdad y dejar que la palabra haga lo que solamente ella puede hacer. Mi palabra no regresará vacía, dijo el Señor, o trae vida o trae muerte. 2 Timoteo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Lo ve usted? ¿Es útil para qué? Para enseñar. Es útil para redarguir o exhortar. Es útil para corregir. Es útil para instruir. ¿Para qué? ¿Para qué? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De la congregación deben de salir hombres y mujeres bien preparados para toda buena obra del Señor. Soldados de Jesucristo. Hombres y mujeres de un carácter santo. Eso es lo que tiene que hacerse en la congregación de los santos. Por tal motivo, Proverbios nos enseña cómo debemos de hablar. ¿Cómo debemos de hablar? O sea, el Espíritu Santo nos abre el entendimiento y nos va preparando de qué forma tenemos que hablar. Proverbios 27, versículos 5 y 6. Escuche bien, porque hay muchos que no quieren hablar esto, porque dicen que se van a ir las ovejas. Proverbios 27, versículos 5 y 6 dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Si tú no corriges, tú aborreces a esa persona, sea tu hijo, aún a tu esposa o a tu esposo. No que lo corrijas a tu esposo, sino que le digas con respeto y con cariño en las áreas que podemos caminar mal, porque no somos perfectos todavía, aunque Dios ya nos ve perfectos. ¿Cómo tenemos que hablar? Más vale, dice, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. A veces no le queremos decir nada al cónyuge porque se va a enojar,
pues díselo cantando. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Amor sin corrección no es amor. Es comodidad. Y luego dice, fieles son las heridas del que ama. El que te ama te va a herir porque te va a decir la verdad. ¿Qué predicador quieres? Uno que te diga las cosas suaves que no te llevan a un arrepentimiento verdadero, a un cambio, te vas a ir al infierno. ¿Sí? Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¡Qué tremendo! Proverbios 28, versículo 23. ¿Qué nos dice? Fíjese bien, iglesia, es el trabajo del Espíritu Santo que vino a convencer al mundo de pecado a través de su voz y de la mía, hablando lo que Dios quiere que hablemos. Esa es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Proverbios 28, versículo 23 dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. ¿Y cuántos lisonjeros hay dentro de las congregaciones? Uf. Y del púlpito para allá. Y sobre todo si das buen diezmo, cuidado, ¿no? Bendito. Tenga misericordia Dios de todos nosotros. Amén. Entonces, ¿quién es el que hace la obra en la iglesia? ¿Quién es el que hace la obra en la iglesia? Hebreos 3, esto ya lo sabe, se lo estoy recordando nada más. ¿Quién es el? Esto es muy importante, amado hermano. Es sumamente importante. Debemos de tener tiempo para que el Dios eterno nos disipule. Es lo que tenemos que hacer, que nos disipule el Señor. Le damos tiempo al Señor para que nos cambie el corazón, nos cambie el pensamiento. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, escuche 21, os haga aptos en toda obra buena. ¿Quién es el que nos hace aptos? El Espíritu Santo, el Dios de paz. El Dios de paz que levantó, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos habla del Espíritu Santo, ¿sí? Por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Y luego aquí está la clave, bien clara, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es el Espíritu Santo que mora en ti y en mí, el que hace la obra en la nueva vida que existe en nosotros. Dentro de nosotros está la vida de Cristo. Llegó cuando el Señor, dice en 2 de Pedro 1, versículo 4, se depositó la naturaleza divina en nuestro interior, la simiente santa, y esa simiente santa tiene que quebrarse la semilla con el agua de la palabra, que todos los días y todos los días y todos los días, hasta que esa semilla se quiebra y hace raíz, y la raíz va hacia abajo, ya estamos arraigados en el camino. Entonces empieza a fluir ese árbol que está entre nosotros, ese árbol que da buen fruto. ¿Sí? El fruto del árbol malo no puede dar buen fruto. El árbol bueno no puede dar mal fruto, sino buen fruto. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ay Dios, ayúdame. Haciendo Él en vosotros la vida nueva que hay en nosotros, llevada por el Espíritu Santo, es la que hace la obra tremenda de la salvación de las almas. No de convencidos, sino de convertidos. De convertidos. ¿Verdad? Hay gente como Nicodemo, que era maestro en Israel y no sabía las cosas. Hay muchos como Nicodemo, ¿sí? Que enseñan, pero ¿qué enseñan? No sabía que tenía que nacer de nuevo. ¿Sí? No sabía que tenía que nacer de nuevo para poder ver esto, el reino de Dios. No sabía. ¿Y cuál el ejemplo que se los dio el Señor? ¿Sí?
que los nacidos de nuevo son como el viento. El viento no lo ves, pero ves los efectos. Los nacidos de nuevo no sabes distinguir quién ha nacido de nuevo dentro de mucha gente, pero ves los efectos que hay en diferentes hombres y mujeres. Ya no son los mismos. Ya viven de una manera diferente. Los santos de Dios. Esa es una obra portentosa del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, amada iglesia. Dios te bendiga y quiero que ores por nosotros, por favor, por que podamos tener de mañana en 8 la reunión que estamos programando, por favor. Que no haya cambios en el gobierno. Tengo que ir la semana que viene a llevar un documento para que vean que tenemos todo ya listo. Y empecemos bien. Dios te bendiga. Te quiero mucho, iglesia. Ven.